Muy bien, hermanos, vamos a ir preparándonos para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Está a cargo de nuestro hermano Pablo Sánchez. Gracias a Dios tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Pablo hace ya casi 20 años y sabemos que viene de una familia consagrada y entregada también a nuestro Dios, y ahora él está sirviendo como ministro también en la Iglesia de Cristo en Los Nogales, allí en Santiago. Y que vamos a darle paso a nuestro hermano, quien está bien casado, tiene dos pequeñas y hermosas hijas, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos siervos como Pablo, ¿verdad?, que se entrega y se consagra al servicio de nuestro Dios. Entonces vamos a orar previamente, vamos a pedir la oración a nuestro hermano Carlos León, aquí en Bogotá, por la predicación, y después entonces daremos paso a Pablo. Señor Padre nuestro, es para nosotros un privilegio estar el día de hoy, primer día de la semana, aquí alabándote y glorificándote como tú lo mereces, Señor, cumpliendo tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor, porque nos das estos medios para podernos reunir, Señor, para poder escuchar de tu palabra, para poder aprender de ti. Gracias, Señor, te damos por el hermano que se ha preparado para este mensaje. Gracias, Señor, porque tú has puesto en él palabra de vida. Gracias, Señor, porque él nos trae el alimento espiritual del cual estamos necesitados, Señor, para nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, te damos por esto. Te pedimos, Señor, que este mensaje hoy sembrado sea para nuestro beneficio, que lo pongamos en práctica, Señor, que aprendamos de ti, aprendamos de los hermanos que nos enseñan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Mi nombre es Pablo Sánchez y le agradezco a nuestro Dios grandemente por la oportunidad que Él me ha concedido de poder estar con ustedes en este hermoso culto de adoración. Conozco a nuestro hermano Elmer, a su esposa Mayra, a sus dos hermosos hijos hace muchos años. Ellos estuvieron sirviendo en Chile, hicieron una gran labor. A ellos los extrañamos, les amamos, los respetamos y siempre hay un lazo, un cariño que nos mantiene unidos, y eso se debe a lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Les invito a que podamos comenzar esta predicación abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Si ustedes me pueden acompañar, por favor. Juan capítulo 13. Y antes de comenzar o darle lectura, esta semana ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, ya que Dios, por medio de su palabra, nos ha mostrado el carácter de nuestro Señor Jesucristo en medio de la adversidad o en medio de los problemas que Él estuvo viviendo en esta vida. Hemos aprendido cómo Jesús enfrentó la crítica, la tentación, la necesidad, la disolución. Ayer nuestro hermano nos hablaba cómo Jesucristo enfrentó la angustia. Y hoy día el título de este sermón es cómo Cristo enfrentó la traición. Cuando pensamos en la palabra traición, ¿cuál es nuestro entendimiento de esa definición? La palabra traición se refiere al acto o a la conducta desleal o falta de compromiso que existe entre dos o más involucrados. Traición es la falta a la palabra y fidelidad a una persona. ¿Por qué estuve buscando la definición de la palabra traición? Sin duda, cuando pensamos en traición, lo primero que se nos viene a la mente es el nombre de Judas Iscariote como el gran traidor, como aquel que vendió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si nos guiamos por la definición, yo me pregunto si Pedro también fue un traidor como discípulo, o si los demás apóstoles también traicionaron al Señor. Yo diría que sí, porque Pedro había prometido seguir a Jesús incluso hasta la muerte. Luego lo vemos que lo va a negar 3 veces. Los demás apóstoles lo dejaron, lo abandonaron.
Y yo me pregunto por qué es tan importante y necesario que el cristiano escuche y aprenda de estos temas. ¿Por qué es tan importante para nosotros como cristianos entender y ver el carácter de Jesús en medio de la adversidad? ¿Por qué es tan importante estos temas que escogieron nuestros hermanos en Colombia? Y la razón es porque el deseo de Dios para cada cristiano es que podamos formar el carácter, la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estemos en este mundo. La palabra de nuestro Dios constantemente nos invita a imitar a Jesús en nuestro diario vivir. De hecho, la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que Dios nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Por otra parte, Pablo, el apóstol, en Efesios capítulo 4, versículo 13, cuando habla de la unidad, cuando habla del amor, de los dones, él dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente, Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, llama a los hermanos a que haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Constantemente la palabra nos llama a imitar a Jesús, a alcanzar su estatura, a ser como Él. De hecho, Pablo, dentro de sus ministerios, en Gálatas capítulo 4, 19, dice, hijitos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Es decir, en la mente de Dios, en el deseo de Dios, la palabra de Dios nos invita y nos llama a cada uno de nosotros a formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestra manera de vivir. No solamente el apóstol Pablo habla de esto, también si uno estudia Primera de Pedro, puede darse cuenta en el capítulo 2, versículo 21, Pedro dice que Cristo padeció para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo. Por otra parte, el apóstol Juan en su primera carta dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. En el capítulo 3 dice el que tiene esta esperanza se purifica así como él es puro. Y el capítulo 3, versículo 7, Juan continúa diciendo que el que es justo debe ser justo como él es justo. Por lo tanto, los apóstoles de Dios, los seguidores de Dios, nos invitan a formar el carácter, la vida, de vivir, de pensar, de sentir, como vivió, sintió y actuó y obedeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos llamados a imitar a Jesús en nuestras vidas. Somos llamados a imitar a Jesús en cualquier circunstancia adversa que podamos estar viviendo. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Yo creo que esa debe ser tu meta, esa debe ser mi meta como cristiano, imitar y desarrollar a Jesús en nuestras vidas. Y muchos hermanos me han dicho, hermano Pablo, mi deseo es ser como Jesús. Oro a Dios, lucho para ser santo como Él es santo, para hacer luz como Él es luz, para obedecer como Él obedeció. Son buenos deseos, esa es la voluntad de Dios. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros queremos imitar a Jesús en el sufrimiento? ¿Cuántos de nosotros queremos sufrir como Él sufrió? ¿Cuántos de nosotros queremos humillarnos como Él se humilló? ¿Cuántos de nosotros queremos en esta mañana imitar a Jesús para amar en medio de la traición, para amar con aquellos que nos han hecho daño? Porque hoy día vamos a ver que Jesucristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos e imitemos su vida. Y uno tiene que preguntarse, y vamos a responder a estas preguntas en esta mañana, ¿cómo imitar a Jesús en el abandono? ¿Cómo imitar a Jesús en el dolor? ¿Cómo imitar a Jesús en medio de la traición? Y para eso les invito a que leamos lo que dice Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote
hijo de Simón, que le entregase? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido a Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor nos bendiga en esta mañana por medio de su palabra. Antes de explicar los versículos, el capítulo 13, versículo 1, establece el contexto donde está aconteciendo esta situación. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua. Es decir, que estamos en el momento, en la noche en que Jesucristo va a ser traicionado y va a ser abandonado por sus apóstoles. Y esta noche Jesús está con sus 12 discípulos, con sus 12 apóstoles. Y antes de explicar el pasaje, me gustaría que pensáramos en la relación que tenía Jesús con sus 12 apóstoles, con sus 12 discípulos. ¿Por qué? Porque esto va a ser interesante por lo que voy a decir luego. Si pensamos un poquito en la relación de ellos, Jesús eligió a 12 hombres para que estuvieran con él. Jesús por 3 años estuvo con ellos predicando y sirviendo. Jesús con los 12 estuvieron por 3 años visitando los mismos pueblos. Los apóstoles estuvieron escuchando y compartiendo las mismas experiencias, las mismas enseñanzas, los mismos milagros que Jesucristo estaba ofreciendo. Sin duda que Jesús con los 12 vivió momentos muy íntimos. Jesucristo pudo ver las mismas caras, las mismas actitudes por 3 años. Realmente Jesús con los 12 apóstoles eran como una familia. Y lo que dice el versículo 1, si tú puedes verlo en tu Biblia, hay algo importante que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Aquí hay una palabra que me interesa mucho que podamos entender, que es la palabra sabiendo. La palabra sabiendo, saber, es muy importante aquí para Juan, ya que esto nos muestra, nos habla del conocimiento que Jesucristo tenía de todas las cosas que le iban a acontecer a él. Si tú te fijas en el capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, mira lo que dice el versículo 3, cómo comienza. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, sabiendo, mira lo que dice el versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Nuevamente Jesús sabía, mira lo que dice el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Fíjate, sabiendo, yo sé, sabía, es muy importante, ya que el conocimiento que tenía Jesús en este momento es un conocimiento muy claro, habla de su omnisciencia. Jesús sabe que está a punto de partir. Jesús sabe que él está a punto de que llegue su muerte.
Jesús sabe que después de su muerte, según el versículo 1 y versículo 3, que Él volvería al Padre. Jesús sabe realmente lo que le va a acontecer a Él. ¿Y por qué quiero hablar de este punto sabiendo, yo sé, acerca de Jesús? Yo me pregunto cuando estaba preparando este sermón, es si Jesús también sabía lo que los apóstoles, lo que sus discípulos iban a hacer en contra de Él. Jesús sabe que está llegando el momento de su muerte. Jesús sabe que va a llegar donde el Padre. Pero Jesús sabe realmente lo que hay en la mente de sus discípulos. Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. ¿Pudo Jesús ver, pudo Jesús sentir las alegrías de ellos, los miedos de ellos, las envidias de ellos, las intenciones de ellos en aquella noche? La respuesta es que sí. Sin duda que Jesucristo también sabía lo que había en la mente y en el corazón de ellos, porque Jesús es Dios y Jesús lo sabe todo. Jesús no solamente sabe lo que le va a acontecer a Él, sino también todo lo que sus apóstoles, todo lo que sus discípulos van a hacer en contra de Él. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y lo iba a vender por 30 piezas de plata. Jesucristo sabía que Judas era aquel que lo iba a entregar. Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Jesucristo sabía que los apóstoles lo van a abandonar en el momento más difícil de la pasión de Cristo. Jesús sabe también lo que los discípulos van a hacer después de su muerte, que algunos no van a creer en su incredulidad. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe que los suyos lo van a negar. Jesús sabe que los suyos lo van a abandonar y que los suyos lo van a traicionar. Jesús sabe lo que está pasando en la mente de aquellos hombres que están con Él. Jesús no tenía necesidad que le dijeran lo que había en el hombre, pues Él conocía lo que había en el hombre. Jesús sabe que Él estaba con el Padre antes de que el mundo fuese. Jesús tuvo una gloria ante el Padre antes de venir a este mundo, y Jesús sabe que va a volver a esa gloria. Jesús sabe que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos y que de Dios venía y que a Dios regresaba. Y yo pregunto para nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? Piensa un poquito en esto. ¿Cómo reaccionaríamos si tú y yo supiéramos lo que hay en la gente, en la mente y en el corazón de la gente que nos rodea cada día en nuestras vidas? ¿Cómo reaccionarías tú si sabes que la persona a la cual tú abrazas, a la persona a la cual tú compartes, en un momento te va a traicionar y va a perjudicarte y te va a hacer daño? ¿Cómo reaccionarías si pudieras ver la mente y el corazón de aquellas personas que convives a diario y sabes que ellos te han hecho daño y te van a hacer daño y te van a traicionar en tu vida? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionarías frente a eso? Porque mira lo que va a hacer Jesucristo frente a aquellos que lo van a traicionar, frente a aquellos que lo van a vender, frente a aquellos que lo van a abandonar. Mira lo que dice el versículo 4 y versículo 5 del capítulo 13. Se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. De todas las veces que hemos visto a Jesús arrodillado, ninguna es más preciosa, ninguna es más hermosa cuando Jesucristo se arrodilla para lavarle los pies a sus discípulos. Piensa un poquito en esta imagen, piensa un poquito en esta escena, que los discípulos en esta noche están entrando uno por uno, se están sentando alrededor de la mesa, hay una toalla, hay un lebrillo con agua, hay un jarro ahí, y después de ese momento en el cual están todos sentados, hay una persona que se levanta, que es Jesús. Se toma el cinto, toma la toalla, toma el lavatorio, el lebrillo, y empieza a desatar la sandalia de sus apóstoles, y luego con la toalla, con el agua, empieza a lavar los pies de cada uno de ellos. Lo que Jesucristo está haciendo aquí frente a
aquellos que lo van a traicionar. Cualquiera de sus discípulos pudo haberse levantado y se ofrecido voluntariamente a lavar los pies a los demás, pero ninguno de ellos lo hizo. El siervo que se hallaba en el punto más bajo de la escala de los sirvientes era precisamente el que tenía que arrodillarse para tomar la toalla, el agua y lavar los pies a los demás. Pero lo más sorprendente de esta historia, hermanos, es quién realmente está lavando los pies sucios de sus apóstoles. Y el que está lavando los pies, el sirviente de todos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo interesante para mí, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesucristo sabía que el Padre le entregó todas las cosas en sus manos, el poder, la gloria. Y me gusta esta imagen de las manos. ¿Sabes por qué? Porque esas mismas manos que están recibiendo todas las cosas del Padre, esas mismas manos que formaron al hombre, que formaron al universo, esas manos que nos formaron a nosotros, esas mismas manos que recibieron todas las cosas del Padre, son esas manos que se van a humillar y van a lavar en el versículo 4 y 5 los pies sucios de sus apóstoles. Sabiendo Jesús que el Padre le entregó todas las cosas en sus manos, aún así, esas mismas manos van a lavar los pies de aquellos que lo traicionaron. Jesús se está arrodillando, sabiendo que Él es el Señor, sabiendo que Él es el Maestro, sabiendo que va a volver a Dios, sabiendo que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos, sabiendo Jesús que en un momento todas las naciones, que cada rodilla se iba a doblar ante Él, iba a confesar que Él es el Señor en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra para gloria de Dios Padre. Jesucristo, sabiendo que en un día todos se van a arrodillar delante de Él, Él se está arrodillando delante de los demás. Y está lavando los pies de los demás. Y se está humillando ante los demás. Frente a aquellos que le van a causar dolor. Jesús aquí, hermanos, se está humillando una vez más. Ese es el corazón de Cristo en medio de la traición. Jesucristo se humilló, siendo Dios, viene a este mundo, se humilló. Jesucristo en este mundo se hace hombre, se humilla. En la condición de hombre se humilla nuevamente y se hace esclavo. Y aquí se humilla ante sus apóstoles, ante aquellos que lo van a traicionar, lavándole los pies a cada uno de ellos. Jesucristo sabía que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos. El versículo 13 y 14, Jesucristo sabe que es el Maestro, que es el Señor. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que está haciendo Jesús al arrodillarse y al lavarle los 24 pies a sus discípulos? ¿Qué nos está enseñando Jesús en cuanto a su carácter frente a la traición? Sin duda que esta imagen nos muestra que Jesucristo les está ofreciendo perdón a cada uno de ellos. Jesucristo al servirles, Jesucristo al arrodillarse, Jesucristo al lavarles, le está ofreciendo perdón a Judas, a Pedro, a Tomás y a todos de sus apóstoles, antes de los pecados que ellos estaban pensando cometer. Jesucristo está ofreciendo misericordia y amor hacia ellos antes de que ellos la buscaran. Ese es el corazón de Jesús en medio de la traición. Esa es la manera en que Jesucristo está enfrentando la traición de sus discípulos, humillándose y sirviéndoles a cada uno de ellos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida. Cada acto de servicio, hermanos, tiene un costo, tiene un sacrificio. Jesucristo vino a servir y vino a dar. Y aquí Jesucristo se está humillando, se está arrodillando y está lavando los pies a sus discípulos.
Usted podría decirme en esta mañana, hermano Pablo, ¿qué me está pidiendo? Hermano Pablo, ¿usted me está pidiendo que yo haga lo mismo que hizo Jesús con aquellos que me han traicionado? Usted podría decirme, hermano Pablo, esto es muy difícil de hacer. ¿Cómo voy a humillarme? ¿Cómo voy a servir a una persona que me ha hecho tanto daño, que ha causado tantas heridas en mi vida, en mi familia? Es muy grande el dolor. Yo no soy Jesús para hacer eso. Él pudo hacerlo, pero lo que está pidiéndome es muy difícil de hacer. Además, usted podría decirme, hermano, yo no he hecho nada malo. La gente es la que me hace daño, la gente es la que me traiciona, la gente es la que me hace mal. Cuando un cristiano piensa de esa manera, cuando un cristiano tiene esa actitud frente a aquellos que le han hecho daño y lo han traicionado, me parece el problema es por la manera en que estamos mirando a la gente. Cuando un cristiano no quiere humillarse, cuando un cristiano no quiere servir, es porque estamos mirando a la gente con ojos carnales, con nuestros ojos. No estamos mirando a la gente con los ojos de Jesucristo. Y yo quiero que pienses un poquito en estos momentos en alguna persona que te haya hecho daño en tu vida. Medita un poquito en una persona que te haya traicionado en tu vida, la cual te causó dolor, la cual te causó lástima, la cual te hizo una herida en tu alma. Piensa un poquito en esa persona en estos momentos. Mira a esa persona. Sin duda que sentimos dolor, sin duda que sentimos angustia. Pero quiero invitarte en esta mañana a que empieces a mirar a esa misma persona que te ha hecho daño con los mismos ojos que Jesucristo también nos ha mirado a cada uno de nosotros. Empieza a mirar a esa persona que te ha traicionado con los ojos espirituales, con los ojos de Jesús. Hermanos y hermanas, es probable que en las circunstancias difíciles de la vida nosotros no seamos culpables. Jesucristo aquí en Juan 13 tampoco fue culpable. Jesucristo merecía que lo sirvieran, porque Él es el Señor. Pero Él comenzó a servir y a humillarse ante los demás. Él merecía que los apóstoles se arrodillaran delante de Él pidiendo misericordia y perdón. Pero fue Jesús quien se humilló y se arrodilló delante de cada uno de ellos. Es verdad que usted y yo no estuvimos en Jerusalén en esa noche en el aposento alto, ¿verdad? Pero lo que Jesucristo hizo aquí con sus apóstoles, al lavarle los pies, al arrodillarse delante de ellos, Jesucristo también lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Jesucristo nos limpia de nuestras maldades. Y Jesucristo cada día se arrodilla delante de nosotros y mira nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hace Jesús con nosotros? Nos limpia y nos sigue limpiando con su sangre preciosa, con su sangre bendita. Cada día el Señor, cuando nos mira, nos sirve, nos ama, nos perdona y muestra su amor y su misericordia. Sin duda que nadie merece esto de parte de Cristo, pero su gracia se hace presente cada día en nuestras vidas. Y eso cada uno de nosotros lo sabemos. Hoy podemos ver la actitud o el carácter de Jesús en medio de la traición. La actitud de Jesús es una actitud maravillosa de humildad, de perdón, frente a aquellos que lo han traicionado. Y uno tiene que preguntarse por qué Jesucristo es capaz de humillarse tan grandemente. ¿Por qué Jesucristo es capaz de servir a personas que realmente no se lo merecían? ¿Por qué Jesucristo, siendo el Señor, siendo el Rey del universo, puede hacer esta labor que solamente un esclavo debía hacer en ese tiempo? Mira lo que dice el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, fíjate ahora,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Por qué Jesucristo hizo lo que hizo? ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué tanto servicio? Frente a Judas, frente a Pedro y frente a los demás. La razón es porque Jesucristo amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Jesús decidió amarlos a ellos, incluso a pesar de los pecados, de los errores y de las traiciones de cada uno de ellos. El amor de Cristo está mostrando aquí un amor incondicional, ese amor ágape, ese amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Jesucristo decidió amarlos a ellos y los amó hasta el fin. Jesucristo siempre amó a los suyos. Jesucristo siempre amó a Pedro a pesar de las negaciones. Cristo siempre amó a Judas a pesar de las traiciones. Cristo amó a sus apóstoles hasta el punto de la cruz, donde mostró su máxima expresión de amor. Y Jesucristo ya le había dicho que nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga su vida por los demás, por sus amigos. Es aquí, hermano, y perdonar y amar como Cristo también nos amó y nos perdonó a cada uno de nosotros. Jesús amó a los suyos, a pesar de las traiciones, a pesar de los orgullos, a pesar de los abandonos, a pesar de las negaciones. Jesucristo los amó a ellos a pesar del mal entendimiento que ellos tenían acerca del reino de Dios. Jesucristo los amó a pesar de la cobardía de ellos, a pesar de la incredulidad de ellos, a pesar de la falta de fidelidad de ellos. Jesucristo los amó a pesar de sus necedades, torpezas, debilidades, de miedo. Jesús los amó a pesar de todo, porque Él los amó hasta el fin. Jesucristo amó a los suyos hasta el fin. Jesús pudo lavar los pies de Judas y recibir luego un beso de traición, porque lo amó hasta el fin. Jesucristo pudo escuchar y recibir las 3 negaciones de Pedro, porque lo amó hasta el fin. Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles porque los amó hasta el fin. Esas manos que recibieron todas las cosas, esas mismas manos van a lavar los 24 pies sucios porque los amó hasta el fin. Esas mismas manos que recibieron todas las cosas, esas mismas manos que están lavando los 24 pies sucios, esas mismas manos que van a recibir clavos, las van a recibir porque los amó hasta el fin. ¿Cómo Jesucristo enfrenta la traición? ¿Cómo nosotros debemos enfrentar las traiciones que recibimos en nuestras vidas? Mira lo que dice el versículo 12. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Esta es una pregunta muy importante, muy interesante. ¿Sabéis lo que es hecho? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esa misma pregunta la hago a ustedes en esta mañana? ¿Cuánto entendemos realmente lo que Jesús está haciendo en este acto de amor, humildad y servicio? ¿Cuántos de nosotros comprendemos lo que Jesucristo está haciendo aquí en Juan capítulo 13? Y esta pregunta es muy importante, de cómo yo entiendo, de cómo yo comprendo lo que Jesucristo ha hecho. Porque de la manera en que yo comprendo, voy a responder, voy a practicar y voy a vivir según el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, fíjese, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hicieseis. ¿Qué nos está pidiendo Jesús en esta mañana a su iglesia, a los cristianos, a cada uno de nosotros, frente a aquellas personas que nos han traicionado y que han herido nuestros corazones? ¿Qué significa ser imitadores de Jesús en este capítulo? ¿Qué significa desarrollar el carácter de Jesús en esta historia? ¿Qué significa lavarle los pies a los demás? ¿Saben lo que significa? Y esto es importante entenderlo, porque eso somos llamados a hacer. Lavarle los pies a los demás significa, primeramente, amar como Cristo los amó a ellos. Un amor incondicional, un amor de sacrificio, un amor de entrega. Lavarle los pies a los demás significa perdonar como Dios también nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Estar dispuesto a servir como Cristo sirvió a los suyos. Estar dispuesto a humillarse como Cristo se humilló ante los demás. Y estar dispuestos a dar siempre el primer paso, a tomar la iniciativa frente a aquellos que nos han hecho daño. Hermanitos y hermanas, las relaciones no prosperan. Las relaciones, los problemas no se solucionan cuando decidimos castigar al culpable. Ninguna relación prospera, ninguna relación crece cuando decidimos castigar a los culpables. Todas las relaciones prosperan, todos los conflictos se solucionan cuando el inocente muestra amor y misericordia, como Jesucristo lo ha hecho con nosotros. Todos los conflictos de la vida se pueden solucionar con una toalla, con un lebrillo y comenzando a servir con amor a aquellos que nos han hecho daño. Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesucristo quiere que lo imitemos a Él. Jesucristo quiere bendecir nuestras vidas en el día de hoy, formando su carácter en cada uno de nosotros. La pregunta, hermanitos, frente a todos los conflictos, tenemos dos opciones para solucionar conflictos frente a aquellos que nos han traicionado. El ejemplo de Jesús es muy claro. Él ya sirvió, Él se humilló, Él amó, Él mostró perdón, misericordia a ellos. Pero la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo vamos a formar el carácter de Jesús en nuestras vidas? Siempre hay dos opciones. Piensa en alguien que te ha dañado, que te ha traicionado en el día de hoy. Alguien que ha hecho una herida en tu alma, en tu familia, en tu matrimonio. Hay dos opciones. Un cristiano en esta mañana puede abrir su corazón para que Cristo obre en su vida, para servir, para humillarse y para amar como Él amó. O lo que hizo Judas en el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Tenemos dos opciones. ¿Abrimos el corazón a Cristo o abrimos el corazón como lo hizo Judas al diablo? Y esta es la decisión que cada cristiano debe tomar frente a la traición. Mi hermano me traicionó, mi hermano me perjudicó, mi hermano me clavó una cuchilla por la espalda. Voy a humillarme, voy a servir, voy a amarlo, voy a perdonarlo, como lo hizo Jesús, o voy a abrir el corazón para que el diablo lo llene con odio, con rencor, para pagar mal por mal, para destruir una relación. Les invito a que en los conflictos y en las traiciones de la vida podamos abrirle siempre el corazón a Cristo para que su amor obre en cada una de nuestras vidas.
Mira lo que Jesucristo le va a decir a Pedro para ir terminando. En el versículo 8, perdón. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro le está diciendo a Jesús, no me laves. Jesucristo le está diciendo, si no me dejas, Pedro, servirte, si no me dejas humillarte, si no me dejas mostrar servicio y amor hacia ti, no tendrás parte conmigo. Hermanitos, cuando una persona no quiere amar como a Cristo amó, si una persona no quiere servir como Cristo sirvió, si una persona no quiere humillarse como Cristo sirvió, no puede tener parte con Él. El carácter del cristiano frente a esto es imitar a Jesús para tener parte con Cristo, para ser como Él, para pensar y vivir como Él. Y según el versículo 17, bienaventurados seréis si las hicieres. Somos bendecidos, dichosos aquellos que formamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, incluso en medio de la traición. Hay gente que nos va a traicionar. Hay gente que nos va a hacer daño, hay gente que nos va a abandonar. Pero este es el ejemplo perfecto y maravilloso del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que se humilló, amó y sirvió. Porque nadie ama, nadie sirve, nadie perdona y nadie ama como Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros. El llamado es a servir, a amar, a perdonar a los traicioneros o a aquellos que nos traicionan, como Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Ese va a ser el llamado en el capítulo 13, más adelante, 33 y 34, amar como Él nos ha amado. Los discípulos de Jesús, hermanos, en este pasaje, en Juan 13, un seguidor de Cristo, según Juan 13, no es por la manera en que vive solamente, no es porque tiene una polera que diga soy cristiano o porque me bauticé. Un verdadero discípulo, un seguidor de Cristo es conocido por la forma que ama, como Cristo lo ha amado a Él. Los discípulos, las iglesias de Cristo son conocidas por el amor que demostramos frente a aquellos también que nos han hecho daño. Jesucristo, hermanito, Dios nos llamó para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hoy día podemos decir lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanitos, les invito a que meditemos, a que pensemos en esta enseñanza. Cada conflicto que podamos tener, podamos decir, ¿qué es lo que haría Jesucristo en mi lugar? De la misma forma en que Jesucristo nos ha servido, de la misma forma en que Jesucristo nos ha amado, somos llamados a servir, llamar y humillarnos, especialmente por el tema de hoy, frente a la traición. Frente a cualquier conflicto, la invitación es abrirle el corazón a Jesús para que Él obre, para que Él viva y para que Él desarrolle su carácter en cada una de nuestras vidas. Le agradezco a Dios por la oportunidad que me han dado de poder predicar en esta mañana. No los conozco a ustedes, conozco a mi hermano Hermen, a su familia, a Blanquita, a su esposo, a Orlando. Y desde Chile les entrego un gran abrazo, mucho amor, les extrañamos. Y lo más importante, hermanito, es mantenernos firmes, vivir por Jesús, vivir para Jesús, porque un día estaremos en gloria en la eternidad, todos juntos, adorando a aquel que nos amó, que se humilló y nos sirvió y murió en esa cruz por amor a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por esta oportunidad. Amén. Damos gracias a Dios por este precioso mensaje, de mucha reflexión en cuanto al carácter de Jesús. Agradecemos también a Pablo, ¿verdad? Por su preparación, por su esfuerzo. Que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos oidores y también hacedores de ella. Jesús es mi Rey soberano,
mi gozo es cantar su loor. Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él.